Buenos días, mis amigos de la Iglesia Gran Yo Soy, mis amigos y hermanos de la vida de la Iglesia Gran Yo Soy. Y saludando primero a mi querida pastora Nirka Fuenmayor y Cristina Marcano y a todos los feligreses que convivimos aquí en esta iglesia. Y bueno, hoy agradezco mucho la deferencia que tuvieron las pastoras en asignarme a mí esta tarea de hoy como Día de los Padres, para llevarle esta prédica. En realidad, sobre los padres hay muchas cosas que decir, pero acerca de cómo deben ser los padres o criar los padres, porque para ser padre hay que tener hijos, y cuando se habla de los padres y cuando se habla de los padres, nosotros tenemos que hacer referencia a nuestros hijos, porque si no somos padres. Y por eso hoy me he enfocado en algo más diferente. Nosotros siempre hablamos del punto de vista de los padres en el mundo, cómo se deben comportar los padres, pero hoy traigo algo diferente relativo a que, como estamos en la iglesia y estamos con las Santas Escrituras, busqué para ver cómo debe ser un papá según la Biblia. ¿Okay? Ese es mi tema de hoy. Y tengo unos puntos acá, unas referencias que estuve investigando de cómo debe ser. Y entonces existen una serie de condiciones, ¿no? Para decir, de condiciones o de normas o de reglas que están dentro de las Santas Escrituras de cómo deben ser los padres. Entonces, una de las primeras que debe ser, que es amar sin condición. Dice, Dios muestra cómo debe ser un papá cuando amamos sin condición. Y eso lo vemos en dos versículos que hay en la Biblia. El primero está en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, que dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El otro versículo que hace referencia a esta condición es que en el libro primero de Juan, en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, versículo 1, dice: miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijo de Dios, y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Esa es la primera condición, amar sin condición. La segunda es que ama a Dios, pero al mismo tiempo témele a Dios. ¿Ok? Es amar a Dios y temerle a Dios. Es una condición, vamos a decir, de respeto, ¿no? De respeto que se debe tener hacia Dios, así como lo deben tener los hijos hacia los padres. En el versículo del libro de los Salmos 128, capítulo 128, versículos 3 y 4, dice: tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Fíjense eso. Toda esa felicidad que uno consigue con su esposa y sus hijos, pues, alrededor de una mesa, es la máxima, lo máximo que nosotros como padres podemos lograr. Y en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice: busquen al reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Okay? Una tercera condición que nosotros, a través de la Biblia, conseguimos para la crianza de nuestros hijos es que debe ser compasivo, que Dios es compasivo. Siempre lo ha sido. Dios es compasivo con nosotros y espera que los padres se comporten de igual
manera con sus hijos o con nuestros hijos. Y eso está en el libro de Salmos, en el capítulo 103, versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Okay? El amor que nos tiene Jehová, esa es la compasión que nosotros debemos tener también con nuestros hijos. La cuarta condición es ser ejemplo para sus hijos. Los padres debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Jesús fue el mejor ejemplo en vida de lo que tenemos. ¿Okay? Así nosotros tenemos que ser un papá modelo a seguir por nuestros hijos. En el libro de Salmos, capítulo 127, versículos del 3 al 5, dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos no nos nacen cuando aún somos jóvenes, hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. ¿Okay? Ese es un versículo donde nos engloba todas nuestros derechos, nuestra creencia. ¿Okay? En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, dice, Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Así como nosotros seguimos el legado de nuestros padres, nosotros debemos transmitirlo a nuestras generaciones, que son nuestros hijos y nietos, pero servir de ejemplo a ellos, que si ellos van a seguir nuestro destino, nosotros debemos darles el ejemplo a seguir. Y en este versículo de la Biblia de Proverbios, cuando dice Dios bendice los hijos del hombre honrado, ese es uno de los principios y valores que nosotros debemos seguir, la honradez. La quinta condición es intercede por tus hijos ante Dios. Creo que muchos conocen a Job, o creo no, todos los cristianos conocen a Job y todo lo que él hizo con su paciencia, ¿no? Y también por el amor de sus hijos. En el libro de Job, se nota el amor de Job para sus hijos, ¿no? Y el temor de él hacia Dios, como siempre encomendaba él a sus hijos ante Dios. Por su comportamiento, por lo que hiciera, siempre lo encomendaba ante Dios. Y en su libro, en el capítulo 1, los versículos 4 y 5, dice, los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos después de cada fiesta. Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que los perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esta era una costumbre de todos los días. Hacer eso era interceder ante el Señor, ¿ok? Para mostrarle su temor por todo lo que sus hijos podían haber hecho en este mundo y que podían haber afectado u ofendido al Señor por ese comportamiento. La sexta condición es saber controlar el carácter. Es muy importante eso porque el carácter influye en una decisión de los padres, que está en una reacción que se puede fomentar por cualquier acto que puedan cometer los hijos que puedan disgustar a sus padres. Y saber controlar el carácter es muy importante. Y eso lo vemos en el libro de Santiago,
en el capítulo 1, versículos 19 y 20, que dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. ¿Okay? Básicamente en ese versículo está cómo debe ser el comportamiento de los padres cuando sus hijos puedan cometer un acto que pueda disgustarlos y puedan cometer actos que no están dentro de los designios de Dios. La condición número 7, ya vamos a decir, creo que fue parte del mensaje que envié hoy, ¿no? A través del WhatsApp. Proveer el sustento para la familia. Todos los padres, lo primero que debemos hacer es la parte básica: proveer el sustento para que la familia pueda alimentarse y cubrir sus necesidades básicas. No solamente en el área afectiva, sino en el área económica, ¿no? Los padres debemos responder por nuestros hijos, y eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos del 9 al 11, que dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. En ese versículo está bastante clarificado, ¿no?, la condición de cómo nosotros los padres debemos dar el sustento a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿okay?, para poder cubrir todas las necesidades básicas. La otra condición que nos habla también la Biblia es saber tratar a tus hijos. ¿Cómo lo debes tratar? Porque así como Dios nos ha tenido paciencia, nosotros debemos tener esa paciencia para nuestros hijos. Eso implica que debemos conocerlos, pasar tiempo con ellos y forjar lazos de amor que van más allá del vínculo sanguíneo que nosotros tenemos con ellos. ¿Okay? Entonces, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 21, dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Por eso hay padres que le dicen cosas muy feas a los hijos simplemente en un momento fuera de sí. Y la Biblia nos prohíbe tácitamente, en el libro nos dice cómo debemos tratarlo. La otra condición: enseñar a nuestros hijos con sabiduría. Eso es muy importante, porque las enseñanzas de los padres se siguen por generaciones y por eso lo tenemos que hacer con mucha sabiduría e inteligencia, porque ese va a ser el forjamiento de nuestros hijos y el legado de ellos también para sus hijos. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: para eso lo elegí, para que le ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Allí en ese versículo está cuando Dios le hizo la promesa a Abraham que sería el gran padre, como lo fue luego, a pesar de su edad. El cumplimiento de su promesa y con la enseñanza que le daba a sus hijos. Hay otros versículos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Eso, lo que le enseñan nosotros, a nuestros hijos, es lo que ellos van a continuar. También en el libro de Efesios, dice lo siguiente, en el capítulo 6, versículos de 3 al 5:
Padre, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlo con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Okay? Allí nos indica el Señor todo lo que nos debemos realizar. También la siguiente regla o condición que nos expone es establecer ciertas reglas en nuestro hogar. Nosotros somos los padres y para disciplinar a nuestros hijos tenemos que poner reglas, reglamentos, ¿ok? En el hogar para que todo pueda funcionar consono como debe actuar una familia. Ahí en Proverbios un pasaje que nos indica que el padre es el que pone las reglas en la familia, y ese está en el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 20, que dice lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Ok? Deje respeto hacia los dos, a los que se establecen reglas en el hogar. Por último, la última condición, por decir, bueno, no es la última, pero dentro de esta enseñanza o dentro de esta prédica de hoy que localicé y preparé, está que los padres debemos ser diligentes para disciplinar a nuestros hijos. Es muy importante en ello. Eso que aquí hay varios versículos en la Biblia que nos dictan el camino a seguir para obtener esa disciplina hacia nuestros hijos. Porque Dios simplemente nos disciplina por el amor que le tenemos o por el amor que nos tiene, y nosotros lo hacemos igual por el amor que le tenemos a nuestros hijos, ¿ok? Y de igual manera lo demostramos, así como Dios lo hace con nosotros. Entonces tenemos principalmente en el libro de Proverbios donde están todas estas enseñanzas para disciplinar a nuestros hijos. En el capítulo 3, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama como corrige un padre a sus hijos. Ese versículo está directamente relacionado, ¿no?, con la enseñanza a los hijos, pero directamente enseñado de la Biblia a los hijos, no de los padres a los hijos, sino de Dios a nuestros hijos. En el libro siguiendo el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 24, dice: si amas a tus hijos, corrígelo; si no lo amas, no lo castigues. ¿Okay? No es una redundancia. ¿Okay? Corrígelo, ama a tus hijos, corrígelo. Y si no lo amas, no lo castigues, porque no tiene la culpa de que tú no ejerzas ese afecto que debes tener por un hijo. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 5, dice: el que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. Ese va directo a nuestros hijos, que deben conocer el contenido del libro de la Santa Escritura y de este versículo, para que vean que la corrección que ellos van a tener siempre de su hogar primero proviene de su padre. ¿Okay? Y por último, el versículo que aparece en el capítulo 23, 13 al 14, versículos 13 al 14, dice: no deje de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librará de caer en el sepulcro. A veces dicen que unos buenos correazos dan más efecto, ¿no? Mucho más efecto que alguna otra reprimenda que se le puede dar. No quiere decir que nosotros tengamos que correr siempre a nuestros hijos a punta de vara, pero como dice nuestra querida pastora Nirka, de vez en cuando hay que darle un pau pau para que puedan comprender a punta de pau lo que debe realizar a través
de la disciplina y el respeto que le deben tener a sus padres. Bueno, mis amigos hermanos de la iglesia, creo que de cumplir en lo mejor con esta prédica, y espero que les haya servido de mucha enseñanza y que la puedan continuar con nuestros hijos.